Willy el vagabundo. Sir Walter Scott. Seguramente ustedes habrán oído hablar de Sir Robert Redgauntlet, de Redgauntlet, que vivió en este cantón hace mucho tiempo. Todo el mundo lo recuerda, y nuestros padres apenas se atrevían a respirar cuando oían mentar su nombre. Estaba con los hombres de las altas montañas en tiempos de Montrose, y también se le vio por aquellos parajes con Glencairn allá por el año 1652. Cuando el rey Carlos II regresó, ¿quién sino él, el Laird de Redgauntlet, halló más gracias a sus ojos? Fue armado caballero en la corte de Londres por la propia mano del rey, y habiendo sido uno de los más ardientes de aquellos episcopables, llegó furioso como un león con una comisión del condado encargado de someter a todos los Whigs y a todos los que habían tomado partido por el Covenant. Fue una hazaña espantosa, pues los Whigs eran tan revoltosos como los lores testarudos, y todos estaban pendientes de quién sería el encargado de iniciar la ofensiva. Redgauntlet siempre estaba preparado para repartir golpes, y su nombre era tan conocido en el país como los de Claverhouse y Tom Dalzell. Ni valle, ni montaña, ni caverna podían ocultar a las pobres gentes de nuestras montañas que Redgauntlet no las persiguiera al son del cuerno con una jauría de perros como si aquellos desgraciados fueran un rebaño de jabalíes. Y cuando alcanzaba a uno de ellos no le hacía más ceremonia que la que le haría un montañés a un cabrito. ¿Quiere usted prestar juramento?, le preguntaba él, y si el otro no obedecía en el acto, entonces era aquello de «Atención a la orden, fuego», y el pobre desgraciado caía muerto al suelo. Asimismo, el odio y el terror que inspiraba Sir Robert se extendía aún más lejos. Mucha gente creía que había hecho un pacto con el diablo, que no podía morir por heridas del acero, que las balas eran rechazadas por su jubón de piel de búfalo como los granos de granizo por una muralla, que tenía una yegua que se transformaba en liebre al pasar a la otra ribera del río Carrigaun, y otras muchas cosas de las que les hablaré más adelante. La bendición más grande que se le daba era «que el diablo se lleve a Redgauntlet». Sin embargo, y a pesar de todo esto, no era un mal amo, y sus colonos le querían. En cuanto a sus soldados, que le ayudaban en aquellas persecuciones, como así llamaban los Whigs a estos tiempos de desorden, a cada momento se emborrachaban bebiendo a su salud. Ahora bien, es conveniente que ustedes sepan que mi abuelo vivía en los dominios de Redgauntlet en un lugar llamado Primrose Knowe, y ya hacía mucho tiempo que mi familia se había establecido allí. Era un lugar bastante agradable, y creo que el aire era allí más saludable que en cualquier otra zona del país. En la actualidad está desierta y abandonada. Aún no hace 3 días que me encontraba sentado en el roto umbral de la puerta y me felicitaba por mi imposibilidad al ver en qué estado se encuentra ahora. Pero no es esto de lo que pretendo hablarles. Era allí, pues, donde vivía mi abuelo Steenie Stenson. Ahora bien, mi abuelo era un mozo que en sus tiempos había hecho de las suyas, además de haber recorrido todo el mundo. Fue un virtuoso de la gaita, y se hizo célebre con aquella famosa música de Hoopers and Ginders. Nadie en todo el Cumberland sabía tocar mejor el jockey latin, y bien podía decirse que no se podía encontrar otro gaitero mejor entre Berwick y Carlisle. Un hombre como Steenie no estaba hecho de la madera de que estaban hechos los Whigs, de modo que se hizo Tory, es decir, jacobita, como le llamamos en la actualidad, y ello por necesidad, ya que tenía que decidirse por uno u otro partido, pues en realidad no odiaba a los Whigs, aparte de que no le agradaba que se derramase sangre. Aunque se veía obligado a seguir a Sir Robert a la cacería, es decir, a la guerra, vio muchas cosas que le desagradaban, y quizá él mismo se sintió obligado a cometer algunas, pues no podía evitarlo. Ahora bien, Steenie era una especie de favorito de su amo, y era conocido de todos aquellos que estaban en el castillo, de modo que muy a menudo lo mandaban a buscar para que les tocara la gaita cuando querían divertirse. El viejo Dougal MacCallum, el encargado de los vinos, que había seguido a Sir Robert por montes y por valles, en las buenas o en las malas, adoraba apasionadamente aquel instrumento musical, y siempre tenía una frase de elogio, en frente a su señor, a favor de mi abuelo, y es que conseguía de su amo todo lo que quería. Al fin llegó la revolución,
y todo el mundo pensó que ésta iba a destrozar el corazón de Dougal y de su amo. Pero el cambio que se produjo no fue tan grande como ellos se temían, y como lo creía todo el mundo. Los Whigs comentaban por todas partes las represalias que iban a tomar contra sus antiguos enemigos, y sobre todo contra Sir Robert Redgauntlet. Pero eran tan numerosos los personajes que habían intervenido que no era tarea fácil llevar a cabo aquellas represalias, de modo que el Parlamento no tomó intervención sobre todo lo que había pasado, y Sir Robert se quedó tal como estaba antes, exceptuando que en vez de dedicarse a cazar partidarios del Covenant, se dedicó a cazar zorros. Sus orgías volvieron a ser tan escandalosas como antes, su castillo estaba mejor iluminado que nunca, y sin embargo dejó de tener las enmiendas de los no conformistas que solían alimentar su bodega y su despensa. También se preocupó más por las rentas que le debían sus colonos, y si alguno de ellos fallaba en el pago, Sir Robert no lo toleraba. Ahora bien, a pesar de que imponía grandes tributos, nadie intentaba oponerse a Sir Robert, ya que sus juramentos, su furor y su aspecto amenazador hacían creer algunas veces que encarnaba al mismo diablo. Mi abuelo no era muy ahorrativo, aunque no pudiera decirse de él que fuese un despilfarrador, pero no poseía el don del ahorro, por lo que una vez se encontró con 2 rentas pendientes de pago. De la primera se libró gracias a sus hábiles palabras y a su virtuoso manejo de la gaita, pero con la segunda todo fue muy distinto, por lo que recibió la notificación de pagar o de marcharse. No era una cosa fácil para Steenie el procurarse dinero, pero tenía muchos amigos, y recurriendo a todos pudo reunir la cantidad que debía, 1000 marcos. La mayor parte de este dinero le había sido prestada por uno de sus vecinos, llamado Laurie Laprec, un zorro muy astuto, con una buena bolsa de dinero que sabía perseguir con los perros y huir con la liebre, y que era Whig o Tory, santo o pecador, según el sol que más calentaba. Era un maestro en aquella ciencia del mundo de las revoluciones, pero le agradaba oír de vez en cuando la buena música de gaita que tocaba mi abuelo, y sobre todo pensaba que los muebles, vajillas y demás enseres de la granja de mi abuelo constituían una buena garantía para el préstamo que acababa de hacerle. De modo que aquí tenemos a mi abuelo, con el corazón ligero y la bolsa pesada, camino del castillo de Sir Robert, feliz de no tener motivo por el cual temer la cólera del Laird. Pues bien, de lo primero que se enteró apenas llegó al castillo fue que Sir Robert había sufrido un ataque de gota al ver que Steenie aún no había llegado al mediodía. Y esto no era por culpa del dinero que le debía a mi abuelo, como pensaba Dougal, ya que a él le resultaba indiferente arrojarlo de su granja. Dougal se alegró mucho de ver a Steenie, y le hizo pasar al gran salón de paredes de roble, donde se hallaba solo el gran señor, a excepción de un maldito mono, su favorito, inmunda bestia que atacaba a todo el que no le agradaba y que se enfurecía por cualquier cosa. Este mono corría por todo el castillo gritando, mordisqueando, mordiendo, sobre todo cuando se acercaba el mal tiempo o alguna revolución de estado. Sir Robert le había puesto el nombre de Comandante Weird, en recuerdo de un brujo que había sido quemado en la hoguera, y poca gente amaba el nombre o el carácter de este condenado animalucho. Se pensaba que había en él algo que no era corriente, y mi abuelo no se encontró precisamente muy a gusto cuando se cerró la puerta y quedó a solas con Sir Robert, Dougal MacCallum y el comandante Weird, cosa que por añadidura no le había ocurrido anteriormente. Sir Robert se hallaba sentado, aunque bien podría decirse que tumbado sobre un gran sillón de brazos en ropa de cama de terciopelo, con los pies extendidos sobre un taburete debido al ataque de gota, y tenía el rostro tan sombrío y tan terrible como el de Satán. Delante de él estaba sentado el comandante Weird, vestido de un ropaje rojo, llevando sobre la cabeza la peluca de Sir Robert. Y cada vez que el dolor le hacía hacer una mueca de sufrimiento, el mono hacía lo mismo, lo que transformaba al lord y al mono en una pareja tan fea como aterradora. El corpiño de piel de búfalo de Sir Robert se hallaba colgado de un clavo en la pared tras de él, y su sable y sus pistolas estaban al alcance de su mano, pues el lord conservaba su vieja costumbre de tener siempre preparadas sus armas y un caballo ensillado tanto de día como de noche, como hacía cuando se encontraba bien de salud y podía darse el placer de salir de repente en busca de los pobres Whigs que habían descubierto en algún sitio de sus tierras. Algunos decían que esta costumbre se debía a su temor ante una venganza de los Whigs, pero yo creo que era solo una costumbre, pues Sir Robert no era hombre que temiese a nadie.
Su libro de cuentas de cuero negro y cierre de cobre estaba a su lado, y un manuscrito de canciones alegres estaba colocado entre sus hojas exactamente en el lugar donde se veía escrito que Steenie, de Primrose Knowe, se había retrasado en el pago de las rentas y de sus correspondientes intereses. Sir Robert dirigió una mirada aterradora sobre mi abuelo. Es conveniente hacer notar que el Lord tenía una forma de arrugar el entrecejo que hacía ver de un modo palpable la huella de una herradura de caballo profundamente marcada. «¿Es que habéis venido con las manos vacías, hijo de gaita vieja?», le dijo Sir Robert a mi abuelo. «Si es así, os juro por todos mis cuernos de caza». Mi abuelo, procurando adoptar un aspecto pacífico, avanzó unos pasos y puso sobre la mesa el saco de dinero que llevaba, con el gesto propio de un hombre que cree haber llevado a cabo una operación hábil y diestra, y se felicita por la misma. «¿Está todo el dinero completo, Steenie?», le preguntó. «Su señoría podrá comprobarlo por sí mismo», respondió mi abuelo. «Está hasta el último penique que os debo». «Entonces, Dougal», respondió Sir Robert, «acompaña a Steenie a la bodega y hazle beber un buen vaso de aguardiente mientras cuento este dinero y extiendo el recibo». Pero apenas salieron ambos del salón, Sir Robert lanzó un grito que hizo temblar todo el castillo. Dougal regresó inmediatamente a su lado. Todos los servidores de la mansión acudieron deprisa, pues el Lord no cesaba de dar gritos, el último siempre más agudo que el anterior. Mi pobre abuelo no sabía qué hacer, pero al fin se atrevió a entrar de nuevo en el gran salón, donde vio que todo estaba en desorden. El Lord gritaba desesperadamente pidiendo un vaso de agua fría para calmar el dolor que sentía en sus pies, y una jarra de vino para refrescar su reseca garganta, reseca por los gritos, mientras repetía una y mil veces la palabra infierno. Le trajeron un barreño de agua fría y apenas metió sus pies dentro comenzó a gritar que estaba caliente, que le quemaba los pies. Y mucha gente sostuvo que aquel agua hervía como si hubiera estado en un caldero sobre las brasas de la chimenea. Luego le lanzó a la cabeza a Dougal la jarra de vino que éste había traído, mientras le decía que le había traído sangre en vez de vino. Y es cierto que al día siguiente, cuando la criada fue a limpiar el suelo, encontró manchas de sangre coagulada. El mono, a quien llamaba comandante Weir, gritaba y gesticulaba como si quisiera reírse de su amo. Mi abuelo tuvo la sensación de que perdía la cabeza, y no lo pensó un segundo más. Se echó a correr por la escalera, sin preocuparse del dinero ni del recibo. Pero mientras bajaba, los gritos del Lord disminuyeron de violencia. Oyó como un suspiro, y al mismo tiempo se oyeron gritos en todo el castillo, anunciando que Sir Robert acababa de morir. Pues bien, mi abuelo se marchó, conservando como consuelo que Dougal había visto cómo le había entregado el dinero a Sir Robert, y cómo éste le había dicho que le extendería el correspondiente recibo. El heredero de Sir Robert, entonces Sir John, llegó inmediatamente de Edimburgo para poner en orden todos los asuntos de la familia. Nunca se había llevado bien con su padre. Se había licenciado de abogado y había logrado integrar el último Parlamento de Escocia que votó la unión con Inglaterra, hecho este del que se decía que había sido dictado por intereses muy personales, conducta por la que su padre le habría roto la cabeza de haberlo tenido al alcance de la mano. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el fiero y tosco Sir Robert era más inteligente para las cosas de sus dominios que aquel joven de frases bonitas pero ignorante del todo. Pero ya hablaremos más adelante sobre este problema. El pobre y buenazo Dougal MacCallum ni lloró ni gritó, pero recorría todo el castillo, pálido como un cadáver, dando órdenes para el entierro, como era su deber. Todas las tardes cuando se acercaba la noche, aún tenía más sombrío el rostro que durante el día, y era el último en retirarse a dormir. Su habitación estaba justamente enfrente de aquella que ocupaba su amo cuando aún vivía, y en la cual su cuerpo se hallaba entonces extendido sobre la cama de roble. Pues bien, la noche anterior a los funerales, Dougal no pudo aguantarse por más tiempo. Pese a su orgullo, le pidió al viejo Hatchon que acudiera a charlar un rato a su habitación. Cuando se encontraban allí, le ofreció un buen vaso de aguardiente. Se sirvió el otro y lo vació de un trago mientras decía que le deseaba buena salud y larga vida, ya que en cuanto a él, estaba seguro que le quedaban muy pocos días de vida en este mundo, pues todas las noches, desde la muerte de Sir Robert, oía en su habitación su silbato de plata,
como cuando su amo le llamaba en vida para ayudarle a cambiarse de postura en su cama. Añadió que como estaba solo con el muerto en aquella parte del castillo, ya que nadie se había atrevido a velar el cadáver de Sir Robert junto al mismo, como se habría hecho con cualquier otra persona, jamás había tenido el valor de responder al silbato, aunque su conciencia le censuraba el haber faltado a su deber. Pues, aunque la muerte rompe todo contrato de servicio, sostenía el pobre Dougal, esta nunca me hará faltar aquel que debo a Sir Robert, y cuando se deje de oír el silbato, iré a cumplir con mi deber, siempre que usted, amigo Hatchon, consienta en acompañarme. Aquello a Hatchon le resultaba indiferente, pero había hecho la guerra con Dougal, y había luchado a su lado y no quiso abandonarle en esta situación, de modo que siguieron sentados a la mesa, teniendo entre ellos una jarra de aguardiente. Hatchon, que tenía algo de clérigo, propuso leer un capítulo de la Biblia, pero Dougal solo quiso oír un fragmento de David Lindsay, lo que en realidad no constituía lo más indicado para una situación semejante. A medianoche, cuando el castillo estaba tan silencioso como una tumba, se oyó de nuevo el silbato de plata, pero esta vez emitía un sonido tal que parecía que el mismo Sir Robert lo estaba tocando en aquel preciso instante. Los dos servidores se levantaron inmediatamente y se dirigieron, eso sí con pasos inseguros, a la habitación donde yacía el cadáver de su amo. Hatchon vio claro al primer golpe de vista, ya que la estancia estaba iluminada con abundantes antorchas, y alcanzó a distinguir al mismo diablo sentado sobre el ataúd de Sir Robert. Cayó de espaldas sin conocimiento en la misma puerta de la habitación, no pudiendo decir luego cuánto tiempo estuvo inconsciente. Cuando recobró la lucidez, llamó a su compañero y, no recibiendo ninguna respuesta, despertó a todo el mundo de la casa. Entraron en la estancia del Lord y encontraron a Dougal muerto, a 2 pasos de la cama donde descansaba el ataúd de su antiguo amo. En cuanto al silbato de plata, este había desaparecido para siempre, pero se le ha oído muchas veces desde aquel día en lo alto del castillo, en las troneras, en los murallones, entre las chimeneas y las viejas torretas donde los búhos hacen sus nidos. El hijo de Sir Robert, Sir John, acabó con este estado de cosas, y los funerales se llevaron a cabo sin tener en cuenta diablos ni espíritus. Pero cuando todo hubo acabado y el nuevo laird se hizo cargo de sus cosas, se advirtió a cada colono que tenía que venir a solventar sus rentas pendientes, y se exigió a mi abuelo que pagase 2 recibos que tenía pendientes de acuerdo con la lista de cuentas del finado Sir Robert. Inmediatamente se dirigió al castillo para contar toda su historia, siendo conducido a presencia de Sir John, que se hallaba sentado en el sillón de su padre, vestido de luto con una gran corbata al cuello y un espadín al costado en lugar del viejo gran sable de su padre, cuya hoja, empuñadura y vaina pesaban por lo menos 1 quintal. He oído tantas veces la conversación que ambos sostuvieron que podría creer que yo mismo asistía a ella, aunque por aquella fecha yo no había aún nacido. De hecho, Alan, mi viejo compañero, imitaba de una manera muy divertida el tono halagador y conciliador del granjero, y la tristeza hipócrita con que le contestaba Sir John. Su abuelo, al hablarle, me dijo, tenía los ojos fijos en el fatal libro de cuentas, como si éste fuese un perro bulldog dispuesto a saltarle a la garganta. Me alegro mucho, Sir John, de verle sentado en el sillón de sus antepasados. Le felicito por haber heredado una hacienda tan hermosa, y le deseo que tenga muy buenas cosechas de trigo. Su padre fue un gran hombre, Sir John, y usted es digno de calzar sus zapatos, aunque debería decir sus botas, pues nunca llevó zapatos, a menos que no fuesen zapatillas forradas cuando tenía un ataque de gota. Desgraciadamente, Steenie, dijo el laird, suspirando y secándose las lágrimas con el pañuelo. Mi padre me ha sido arrancado demasiado pronto, y su muerte constituye una gran pérdida para el país. No tuvo tiempo para poner en regla sus asuntos, pero sí estuvo bien preparado para comparecer ante Dios, espero. Esto es lo importante, aunque también es verdad que me ha dejado una madeja muy difícil de desenredar. Bueno, vamos a los hechos, amigo Steenie, pues tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo que perder. Al decir estas palabras, Sir John abrió el fatal libro de cuentas. He oído hablar de una cosa que llaman el libro del juicio final. Pues bien, estoy seguro que se trata de un libro de cuentas de deudores atrasados. Steenie, dijo Sir John, con el mismo tono dulce y meloso. Steenie Stenson. Comparece usted ante mí debido a un retraso de 1 año en el pago de las rentas, es decir, desde el día de San Martín hasta este momento.
Con el permiso de su señoría, respondió Steenie. Ya le pagué esa suma a su honorable padre. Entonces tendrá en su poder un recibo, respondió Sir John. ¿Me lo podría enseñar? No tuve tiempo para ello, señoría. Apenas puse el dinero sobre esta mesa, y Sir Robert se disponía a extenderme el correspondiente recibo una vez que lo hubiera contado cuando fue atacado del mal que le provocó la muerte. Es muy triste eso que me cuenta, respondió Sir John, pero supongo que habría algún testigo que viera que le había pagado. Lo único que le pido es una prueba talis qualis, Steenie, pues no me agradaría tener que mostrarme riguroso con una buena persona como usted. Pues en verdad, Sir John, en la habitación solo estaba Dougal MacCallum, el encargado de los vinos, pero su señoría ya sabe que siguió a su viejo amo al otro mundo. Eso es mucho más desafortunado aún, Steenie, dijo Sir John, sin que su voz se alterase en lo más mínimo. Aquel a quien usted dice haberle pagado ha muerto. El testigo que usted indica que ha estado presente durante dicho pago también está muerto. El dinero que debería estar en alguna parte nadie lo ha visto por ningún lado. ¿Cómo piensa usted que yo pueda creer en toda esa historia? No sé qué contestarle, Sir John, respondió Steenie, pero he aquí un pequeño memorándum de las especies de monedas que el saco contenía. Tomé prestada dicha suma de 20 personas distintas, y cada una de ellas puede jurar por qué le solicité dicho préstamo. Yo no dudo de que haya pedido prestada dicha suma, Steenie, pero es del pago de lo que necesito que me dé una prueba. El dinero tiene que estar en alguna parte de la casa, respondió Steenie, y puesto que su señoría no lo ha visto nunca, y dado que es imposible que Sir Robert se lo haya llevado consigo al otro mundo, es muy posible que algún doméstico sepa dónde está. Pues interrogaremos a todos, Steenie. No hay nada más justo que eso. Pero los lacayos y las sirvientas, pajes y palafreneros, todos declararon positivamente que nunca habían visto un saco de dinero semejante al que mi abuelo mencionaba y daba la descripción. Para colmo de desgracia, a ninguno de aquellos les había dicho que venía a pagar sus rentas atrasadas. Una de las sirvientas dijo que le pareció que llevaba algo bajo el brazo, pero que pensó que sería su gaita. Sir John Redgauntlet dio órdenes a sus domésticos de que se retirasen, diciendo a continuación a mi abuelo: «Ya ha visto, amigo Steenie, cuán dispuesto estoy a hacerle justicia. Pero para mi conciencia, creo que solo usted sabe dónde se encuentra ese dinero. Le ruego, pues, en bien de usted, que no tergiverse más los hechos, pues no hay más que una sola cosa: pagar o dejar las tierras». «Que Dios le perdone lo que está pensando», respondió mi abuelo, no sabiendo qué decir, «pero le juro que soy un hombre honrado». «Me consta que así es, querido Steenie», dijo el lord, «y espero que pueda decirse lo mismo de todos los que trabajan en mi casa. Pero si hay un bribón entre nosotros, ese tiene que ser el que cuenta una historia y no puede probarla. Si mal no le comprendo, usted quiere aprovecharse de ciertas voces calumniosas que han corrido sobre mi familia, y sobre todo sobre la muerte de mi padre, para ahorrarse el pagarme lo que me debe, y quizá para herir nuestra reputación, dando a entender que he recibido la suma que le pido. ¿Dónde cree usted que pueda estar ese dinero? Insisto para saberlo». Mi abuelo comprendió que todas las apariencias estaban en contra de él, y se puso muy nervioso. Unas veces se apoyaba sobre un pie, otras sobre otro. Miraba sucesivamente todos los rincones de la habitación y no respondía. «Hable de una vez», le gritó Sir John, dirigiéndole una extraña mirada, idéntica a la de su padre cuando se encolerizaba y sus cejas producían sobre su frente aquella imagen espantosa de herradura de caballo que a menudo se veía sobre la frente del difunto Sir Robert. «Hable, se lo ordeno, quiero saber lo que piensa. ¿Es que acaso supone que yo tengo ese dinero? Dios no me permita pensar semejante cosa», respondió asustado mi pobre abuelo. «¿Acusa usted a alguno de mis domésticos de haberse apropiado de él?», insistió el lord. «No deseo acusar a nadie que sea inocente», respondió Steenie, «y si alguno de ellos es culpable no tengo pruebas para demostrarlo». «Pues el dinero tiene que estar en alguna parte si hay una palabra de verdad en toda esa historia que me ha contado. Le pido que me diga dónde está y exijo una respuesta positiva». «En el infierno, si es que quiere saber lo que pienso», exclamó mi abuelo, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. «En el infierno, con su padre y su silbato de plata». Después de haber pronunciado estas palabras, echó a correr a toda prisa, dado que a partir de ese momento el salón de Sir John no era ya un lugar seguro para él. Y mientras huía, oyó jurar tan enérgicamente al lord como su padre nunca había hecho, al mismo tiempo que llamaba a su administrador y al oficial de su baronía.
Luego corrió a casa de su principal acreedor, Laurie Laprec, para ver si podía ayudarle de alguna forma, pero cuando éste se enteró de toda la historia, las palabras más dulces que salieron de su boca fueron las de ladrón, mendigo y despilfarrador. Y después de haberse expresado en términos tan duros, Laurie censuró a mi abuelo el haber mojado sus manos en sangre de los elegidos del Señor, como si un granjero fuese libre de obedecer o no a su amo, y sobre todo a un amo como Sir Robert Redgauntlet. Steenie perdió entonces lo poco que le quedaba de paciencia, y mientras estaba a punto de liarse a porrazos con Laurie, le respondió con palabras hirientes sobre su doctrina y el que la profesaba. Sí, le dijo unas cosas que puso los cabellos de punta a los que las escucharon, pero estaba fuera de sí, aparte de que mi abuelo se había criado entre gente no muy delicada a la hora de hablar y actuar. Finalmente se separaron y mi abuelo, para regresar a su casa, tenía que atravesar el bosque de Pitmarkie, lleno de abetos negros. Yo conozco ese bosque, pero no me atrevería a decir si los abetos son blancos o negros. A la entrada de dicho bosque hay una pradera comunal, y al borde de dicha pradera había una pequeña taberna que era regentada por una mujer llamada Tibby Faw. Mi abuelo se detuvo frente a la puerta y pidió un munchkin de aguardiente, pues aún no había tomado nada en todo el día. Tibby le indicó que bajase del caballo para comer algo, pero él no quiso ni siquiera quitar el pie del estribo, bebiéndose el vaso en 2 veces con un brindis doble. El primero fue: a la salud de Sir Robert Redgauntlet, para que no pueda estar nunca tranquilo en su tumba hasta que le haya hecho justicia a este pobre granjero. El segundo consistió en: a la salud del enemigo de los hombres, con tal de que me devuelva mi saco de dinero o que me diga que ha sido de él. Y es que mi abuelo ya en ese momento suponía que todo el mundo iba a tomarle por un impostor y un bribón, lo que era peor para él que la pérdida de todos los bienes que poseía. Siguió su camino sin preocuparse por el rumbo que llevaba. La noche era oscura y los árboles aumentaban más aún aquella oscuridad. Dejó que su montura encontrase ella misma el camino a través del bosque. De repente su jaco, que estaba agotado de fatiga, empezó a caracolear, a saltar, a encabritarse sobre sus patas posteriores, de forma que mi abuelo apenas se podía mantener sobre la silla de montar. Entonces apareció un caballero que, al ver la situación en que se encontraba, le dijo: «Tiene usted un caballo muy vivaz. ¿Quiere vendérmelo?». Mientras pronunciaba estas palabras, tocó con la punta de su fusta el cuello del jaco, el cual se puso a caminar con un paso demasiado indolente. «Ah, ya veo que su ardor se le pasa muy pronto a su cabalgadura», observó entonces el extraño. «Es como el valor de algunas personas, que se creen capaces de muchas cosas hasta que son sometidas a prueba». Mi abuelo apenas le escuchó, y le dio un golpe de espuela a su jaco mientras le decía: «Buenas noches, amigo». Pero pareció que el extraño individuo era de aquellas personas de las que no es tan fácil desembarazarse, pues de nada le valió a mi abuelo el cabalgar a galope, al trote o al paso, ya que el extraño siempre lo tenía a su lado. Finalmente, Steenie, medio disgustado, medio espantado, creyó un deber dirigirle la palabra. «¿Qué desea de mí, amigo?», le dijo. «Si es usted un ladrón, no tengo dinero. Si es usted una buena persona que desea compañía, no estoy de humor para hablar ni reír. Y si tiene necesidad de que le indiquen algún camino, apenas sé dónde me encuentro. Si tiene algún pesar, algún problema», respondió el extranjero, «puede desahogarse y contármelo todo, pues soy de esas personas que se desviven por ayudar a un amigo, aunque yo mismo he sido muy maltratado por el mundo». Mi abuelo, más por descargar su corazón que por dar tiempo a que alguien viniera en socorro suyo, le contó su historia desde el principio hasta el fin. «Sí, ya veo que se encuentra en una situación bastante delicada», dijo el extranjero, «pero creo que puedo ayudarle». «¿Acaso puede usted prestarme dinero a largo plazo?», respondió Steenie. «Es que no creo que haya otro medio para salir de la triste situación en que me encuentro, por lo menos en este mundo». «Pero puede hallarla bajo la tierra», respondió el extraño individuo. «Bueno, es necesario que le hable sin rodeos. Yo podría muy bien prestarle ese dinero, pero sería bajo unas condiciones que quizá le daría escrúpulos de aceptar. De modo que le diré que su antiguo amo se encuentra atormentado en su tumba a causa de las maldiciones que usted le ha echado y por las quejas de su familia. De modo que si usted se atreve a ir a verle, él le dará el recibo que necesita». Al oír aquella proposición, los cabellos de mi abuelo se le erizaron sobre la cabeza,
pero pensó que aquel individuo era un bromista que quería divertirse a costa suya y que acabaría quizá por prestarle el dinero. Desde luego el aguardiente le había dado valor, y su pena le había llevado al borde de la desesperación. De modo que le contestó que por poseer aquel dichoso recibo sería capaz de ir hasta la misma puerta del infierno e incluso un paso más lejos si era necesario. El extraño individuo comenzó a reírse. Continuaron avanzando por lo más espeso y oscuro del bosque, y de repente el caballo se detuvo ante la puerta de una gran mansión que Steenie habría tomado por el castillo de Redgauntlet, de no saber que estaba a más de 10 millas de allí. Pasaron bajo la gran bóveda de la puerta de entrada, cruzaron el patio, vieron todas las ventanas de la casa bien iluminadas, oyeron los sones del violín y de la gaita, pues parecía que allí había una fiesta, y todo el mundo bailaba y se divertía, como solía hacerse en el castillo de Redgauntlet por Navidad y en otras ocasiones parecidas. Bajaron ambos de sus cabalgaduras, y mi abuelo tuvo la impresión de que el extranjero ataba su caballo al mismo anillo de hierro, al que había atado él mismo unas horas antes su caballo al llegar al castillo de Sir John. «¡Santo Dios!», exclamó Steenie. «¿Es que la muerte de Sir Robert solo ha sido un sueño?». Pegó a la puerta como era su costumbre particular de hacerlo, y su antiguo amigo Dougal McCallum vino a abrirle. «¿Es usted, Steenie?», le dijo. «Sir Robert le llama». Mi abuelo creyó estar soñando. Se volvió para ver al extranjero, pero éste había desaparecido. Finalmente pudo hablar. «¿Pero cómo, amigo Dougal? ¿Aún está vivo? Yo creía que estaba muerto». «No se preocupe por mí», le respondió Dougal, «sino piense en usted mismo, y tenga mucho cuidado de no aceptar aquí nada de nadie, ni oro ni plata, ni de beber ni de comer, excepto el recibo a que tiene derecho». Dichas estas palabras, Dougal le hizo pasar al vestíbulo y luego a la antecámara, introduciéndolo a continuación en el viejo salón de paredes de roble, donde muchas gentes se hallaban a la mesa. El vino corría a raudales, se escuchaban canciones inmorales y blasfemias, como era costumbre en el castillo de Redgauntlet en los mejores tiempos. Pero que el cielo nos proteja, ¿qué grupo más heterogéneo de convidados se hallaban sentados a la mesa? Mi abuelo reconoció a muchos que hacía bastantes años que habían sido enterrados en el cementerio del pueblo. Allí vio al feroz Middleton, el disoluto Rhodes, el miserable Lauderdale, Earnshaw con sus manos aún teñidas por la sangre de Cameron, el salvaje Bonshaw, que había apaleado a los miembros del bondadoso señor Cargill hasta que la sangre brotó, Dumbarton Douglas, 2 veces traidor a su patria y a su rey, el sanguinario fiscal general Mackenzie, quien por su astucia y sagacidad mundana había sido como un dios cerca de los demás. En fin, Claverhouse tan bello como cuando aún vivía, con sus largos cabellos negros rizados que caían hasta su corpiño de seda bordada, teniendo siempre la mano izquierda cerca de su hombro derecho para ocultar la herida que la bala de plata había allí producido. Estaba sentado a cierta distancia de los demás y los miraba con aire altivo y melancólico mientras ellos reían, cantaban y gritaban. Pero su risa parecía una espantosa convulsión, y sus risotadas producían unos sonidos tan extraños que las uñas de mi abuelo se volvieron azules mientras sentía que la médula de sus huesos se le helaba. Aquellos que le servían la mesa eran los sirvientes y soldados que habían sido durante su existencia los sanguinarios ejecutores de las órdenes bárbaras de sus amos. Allí se veía a Landlad de Nethertown, que había colaborado en la captura del inocente Argyll, aquel a quien llamaban el trompeta del diablo, que había asesinado a mazazos a un obispo, los salvajes Amor Hens de las tierras altas, que habían derramado la sangre como el agua, los crueles soldados de la guardia con sus uniformes galoneados, servidores orgullosos de corazón altivo y manos ensangrentadas, trepando por encima de los grandes para hacerlos más malvados de lo que ellos eran, y abatiendo al suelo al pobre despojado por el rico. Se les veía ir y venir, tan activos en sus servicios como lo habían sido en vida. En medio de aquella espantosa orgía, Sir Robert Redgauntlet ordenó a Steenie con voz de trueno que se acercara a él. Estaba sentado a la cabecera de la mesa con las piernas extendidas y su gran sable apoyado en el sillón, precisamente como Steenie le había visto la última vez en el castillo. El cojín destinado a su gran mono estaba cerca de él, pero el animal no estaba. Probablemente su hora no había llegado aún, ya que mi abuelo oyó decir mientras se acercaba al Laird: «¿Aún no ha llegado el comandante?». «No se preocupe que llegará a tiempo por la mañana», le contestaba otro de los allí presentes.
Bueno, Steenie, dijo luego Sir Robert, dirigiéndose a mi abuelo, ¿se ha puesto ya de acuerdo con mi hijo sobre la cuestión esa de los pagos? A duras penas mi abuelo le respondió al Laird que su hijo Sir John no quería ni siquiera pensar en la posibilidad de un acuerdo sin el recibo de su señoría. Se lo daré ahora mismo, Steenie, dijo Sir Robert, o lo que parecía ser Sir Robert, pero a cambio de que nos toque la gaita. Tóquenos aquella canción, que bien brincaba la madre. Era una musiquilla que mi abuelo había aprendido de un brujo, y que solía tocar en las orgías que se desarrollaban en el castillo de Redgauntlet, pero siempre lo hacía a disgusto. Ahora bien, en aquel momento la sangre se le paralizó en las venas solo de oír mencionarla, y dijo para excusarse que no había traído su gaita. «Macallum, hijo de Belsbath», gritó Sir Robert con terrible voz, «tráenos aquella gaita que guardo para él». Dougal trajo una gaita digna de haber servido al bardo de Donald de las Islas. Pero mientras se la entregaba a mi abuelo, le dio un golpe con el codo, y Steenie, mirándolo de reojo pero atentamente, se dio cuenta que los tubos eran de hierro y estaban calentados al rojo vivo, de suerte que fue un milagro el que no se quemara los dedos. Por este motivo se disculpó una vez más, diciendo que se encontraba tan asustado y tan débil que no tendría la fuerza suficiente como para hinchar el saco. «Pues entonces será necesario que coma y beba, Steenie», respondió Sir Robert, «pues aquí no hacemos otra cosa, y un vientre hambriento no puede hablar con uno lleno». Ahora bien, eso era precisamente lo que había dicho el sanguinario conde de Douglas para retener al mensajero del rey mientras hacía degollar a Maclellan de Bombay en el castillo de Trip. Por este motivo mi abuelo estaba en guardia. Habló como un hombre y dijo que no había venido ni para beber, ni para comer, ni tampoco tocar la gaita, sino para conseguir lo que era suyo, para saber qué había sido de su dinero, para que le dieran un recibo. Se sintió tan valiente en aquel momento que le dijo a Sir Robert que si deseaba la paz y la tranquilidad, y apelando a su conciencia, pues era una profanación mencionar el santo nombre en aquel sitio, le entregase lo que era suyo y no le tendiera una trampa. Sir Robert apretó los dientes y luego se echó a reír, pero cogió el recibo de una gran cartera y se lo entregó a Steenie. «Aquí tiene su recibo, miserable perro ladrador», le dijo. «En cuanto al dinero, dígale a mi hijo que lo busque en la cuna del gato». Mi abuelo le expresó su más profundo agradecimiento y cuando se disponía a marcharse, Sir Robert le llamó en alta voz. «Un momento, gordinflón, barril humano de vino, que aún no he terminado contigo. En este lugar no damos nada por nada, y es necesario que regreses a este lugar de aquí a un año para rendirle a tu amo el homenaje que le debes por la protección que acaba de otorgarte». La lengua de Steenie se soltó de repente, no pudiendo contenerse por más tiempo. «Sucederá lo que Dios quiera, no lo que ordene usted». Apenas hubo pronunciado el santo nombre de Dios, se encontró en medio de unas espesas tinieblas y cayó al suelo tan bruscamente que perdió la respiración y el conocimiento. Jamás pudo decir cuánto tiempo permaneció en aquel estado, pero cuando recobró el conocimiento se encontró tendido en el cementerio de la parroquia de Redgauntlet, precisamente a la puerta del panteón, donde reposaban los restos de la familia de Sir Robert. La hierba y las piedras sepulcrales estaban cubiertas de rocío, y su caballo pastaba al lado de las dos vacas del pastor de la parroquia. Steenie estuvo a punto de pensar que todo lo que le había ocurrido no había sido más que un sueño, pero tenía el recibo en la mano, escrito y firmado por el viejo Laird, pero las últimas palabras de su nombre no estaban escritas con tanta firmeza como las primeras, como si Sir Robert hubiera sido atacado de repente por un dolor al terminar de escribir. Mi abuelo montó a caballo, salió de aquel lugar de desolación y con la mente extrañamente trastornada se dirigió inmediatamente al castillo de Redgauntlet, donde a duras penas consiguió ser recibido por Sir John. «¿Qué es lo que le ocurre, condenado impostor, despilfarrador de bienes extraños?», le preguntó Sir John apenas estuvo a su lado. «¿Me trae el dinero que me debe?» «No, señoría», respondió Steenie, «no se lo traigo, pero he aquí el recibo de su padre». «¿Cómo me trae el recibo de mi padre si usted mismo me ha dicho que mi padre no le había dado ningún recibo?» «Si su señoría quiere fijarse podrá comprobar si está en regla», respondió Steenie. Sir John miró detenidamente cada línea y cada letra, y fijándose finalmente en la fecha sobre la cual mi abuelo no se había fijado, y que era «desde el lugar de mi destino, 25 de noviembre», gritó encolerizado: «Maldito miserable, para que este recibo sea auténtico tienes que haber ido a buscarlo al mismo infierno».
No sé si era el infierno o el cielo, pero este recibo lo cogí de las mismas manos de vuestro padre. Pues entonces te denunciaré ante el consejo del pueblo como brujo, le contestó Sir John. Te enviaré a tu amo Satán con la ayuda de un barril de pez y de una antorcha. Precisamente estoy muy interesado, respondió mi abuelo, en presentar un informe completo ante el presbiterio, exponiendo todo lo que he visto la noche última, Sir John. Es una cuestión sobre la que los eclesiásticos están más en condiciones de juzgar que un pobre hombre como yo. Sir John reflexionó durante unos instantes, se tranquilizó un poco más y le dijo a mi abuelo que le contara detalladamente todo lo que le había sucedido, y Steenie le contó la historia con minuciosidad, como acabo de hacerlo yo, palabra por palabra, ni más ni menos. Sir John aún guardó silencio, después de lo cual dijo a mi abuelo con tono amable: Steenie, la historia que acaba de contarme afecta al honor de más de una familia noble, además de la mía. Si es una mentira para solucionar las cuentas que tiene pendientes conmigo, puede esperarlo todo menos verse con la lengua perforada por un hierro al rojo, lo que vendría a ser lo mismo que quemarse los dedos al tocar una gaita cuyos tubos estén ardientes como ascuas de roble. Sin embargo, es posible que su historia sea verídica, y si encontramos el dinero, no sabría entonces qué pensar de ella. Veamos, ¿dónde se encuentra la cuna del gato? No faltan gatos en el castillo, pero creo que estos animaluchos no necesitan ni cama ni cuna. Sería mejor que hablara con Hatchon, respondió mi abuelo, pues él conoce todos los rincones y recovecos de este castillo también como otro viejo servidor de esta noble familia que ya no está en este mundo y que no deseo mencionar su nombre. Se hizo llamar a Hatchon y éste contestó que había una vieja torreta en ruinas, deshabitada desde hacía mucho tiempo y situada cerca del reloj, a la cual era necesario subir mediante una escalera, dado que no se podía entrar más que por el exterior, muy por encima de las troneras. Hatchon dijo que esta torreta se llamaba la cuna del gato. Voy a subir allí inmediatamente, dijo Sir John. Y cogiendo, Dios sabe con qué intención, una de las pistolas de su padre que habían quedado sobre la mesa desde el día de su muerte, subió a la plataforma del castillo. Era una empresa no exenta de peligro, ya que la escalera era vieja y además le faltaban 1 o 2 barrotes. Sin embargo, Sir John subió por ella y llegó a la abertura estrecha que servía de entrada a la torreta, donde su cuerpo impidió a la luz que entrara. En ese preciso instante algo se arrojó con violencia contra él, como para precipitarlo abajo de la escalera. Cruzó los aires el ruido de un pistoletazo, y Hatchon, que sostenía la escalera, lo mismo que mi abuelo, que estaba a su lado, oyeron un horrible grito. Un minuto después, Sir John les echa el cuerpo de un gran mono, mientras les grita que ha encontrado el dinero, e invitándoles a que subieran a donde él estaba. Ambos subieron y encontraron no solo el saco de dinero, sino muchos otros objetos que desde hacía algún tiempo habían desaparecido. Una vez que Sir John inspeccionó detenidamente aquella torreta, condujo a mi abuelo al gran comedor del castillo. Le estrechó la mano, le habló bondadosamente, le aseguró que estaba avergonzado por haber dudado de su palabra, y que para indemnizarlo, a partir de aquel día sería un buen amo para él. Y ahora Steenie, añadió Sir John, aunque nos ha demostrado que decía la verdad, y aunque su visión es honorable para mi padre, ya que demuestra que incluso después de su muerte, quiso cual hombre honrado y de bien que le fuese hecha justicia a usted, tiene no obstante que comprender que las gentes malintencionadas podrían deducir insinuaciones malévolas en cuanto a la salvación de su alma. Por ello, creo que haríamos bien en olvidar toda esta enojosa situación sobre esa malhechora criatura, el comandante Ward, y no hablar a nadie de su sueño en el bosque de Pitmarky. Había bebido mucho aguardiente Steenie para estar seguro de nada, y en cuanto a ese recibo, su mano temblaba mientras lo sostenía. Creo que es una cosa bastante extraña, y que lo mejor que podíamos hacer con ella es tirarla al fuego. Pero por muy extraña que sea, respondió mi abuelo, es la única prueba que tengo para demostrar que pagué las rentas. Evidentemente mi abuelo temía correr un riesgo al desprenderse del recibo de Sir Robert. No se preocupe por eso, pues yo mismo le voy a extender otro recibo, dijo Sir John, y eso ahora mismo. Más aún, si me promete mantener en secreto esta malhadada historia, le haré una disminución sobre sus rentas. Se lo agradezco muchísimo a su señoría, respondió Steenie, que empezaba a darse cuenta de qué lado soplaba el viento. Haré todo lo que su señoría me mande. Sin embargo, quisiera hablar de este tema a cualquier pastor de la parroquia, pues no me ha gustado esa clase de cita que el padre de su señoría...
No mencione al fantasma de mi padre, exclamó Sir John. Bueno, pues entonces, insistió mi abuelo, el que había tomado su aspecto me dijo que volviera a verle dentro de un año, y esto constituye un peso sobre mi conciencia. Si es eso lo que le preocupa, dijo Sir John, entonces puede hablar de ello con el ministro de nuestra parroquia. Es un hombre sabio e iluminado, y que se preocupa por el honor de mi familia, máxime teniendo necesidad de mi mecenazgo. Mientras así hablaba, extendió el nuevo recibo. Cuando se lo hubo entregado a mi padre, Sir John tiró el antiguo al fuego, pero hubiera sido lo mismo haber intentado hacer arder al mismo diablo. El recibo ascendió vertiginosamente por la chimenea, seguido de un cortejo de chispas y haciendo el mismo ruido que un petardo. Mi abuelo se apresuró en acudir a la parroquia de Manse, y el ministro de la misma, después de haber oído toda la historia, le dijo que se había expuesto a grandes riesgos, pero que, como no había aceptado las propuestas del diablo, pues así interpretaba aquel santo varón la oferta que le hizo el diablo a mi abuelo para que bebiera y comiera, y que él había rechazado el rendirle homenaje tocando la gaita, su opinión era que si se comportaba con prudencia en adelante, Satán no podría sacar ninguna ventaja de él por todo lo que había pasado. Y de hecho mi abuelo, por propia voluntad, pasó mucho tiempo sin tocar la gaita y sin beber un solo vaso de aguardiente. Y hasta que no hubo pasado un año y expiró el día fatal, no volvió a tocar la gaita, permitiéndose solo una jarra de Usquebau o de Twopenny. Sir John contó la historia del mono como mejor le pareció, y por ello aún hay gentes que ven en aquel asunto una prueba más del carácter ladrón de ese animal. Por este motivo ustedes pensarán sin duda alguna que no era el enemigo del hombre el que estaba sentado sobre el ataúd de Sir Robert, como vieron Dougal y Hatchon, sino aquel maldito animal, y que en cuanto a los silbidos que se habían oído en la cámara mortuoria de Sir Robert, eran producidos por este animalucho, el cual sabía silbar tan bien como su amo, o quizá mejor. Pero el cielo conoce la verdad, y fue la esposa del ministro de la parroquia quien descorrió el velo de aquel misterio después de la muerte de su marido y del Laird. Y entonces mi abuelo, cuyo cuerpo se hallaba debilitado por el peso de los años, pero que no había perdido por el contrario su excelente memoria, se vio obligado a contar a sus amigos la verdadera historia en su propio bien, ya que de lo contrario lo habrían tomado por un brujo. Las sombras de la noche se espesaban cuando mi conductor terminó su larga historia añadiendo esta moraleja: como usted ya ve, no es aconsejable tomar por guía a un extraño cuando uno se encuentra en un país que no conoce. Pues yo no hubiera sacado esa conclusión, le respondí. La aventura de su abuelo fue feliz para él, ya que le salvó de la ruina, y lo mismo fue para Sir John, al impedirle cometer un acto de injusticia. Sí, pero ambos recibieron su castigo, respondió Willy el vagabundo, ya que Sir John murió cuando solo tenía 60 años, aunque es cierto que solo estuvo una vez enfermo. En cuanto a mi abuelo, no es menos cierto que murió a una edad bastante avanzada, pero mi padre, hombre vigoroso de 45 años, se cayó un día detrás de su arado y ya no se volvió a levantar más. No dejó más hijo que yo, un pobre ciego, sin padre ni madre, y sin poder trabajar ni morir de hambre. Sin embargo, las cosas fueron bastante bien durante algún tiempo, pues Sir Rewald Redgauntlet, hijo único de Sir John, nieto de Sir Robert y por desgracia último retoño de esta honorable familia, me sacó de la granja y me llevó a su casa por compasión. Adoraba la música y yo tuve los mejores maestros que podían encontrarse en Inglaterra y Escocia. He pasado con él muchos años felices, pero por desgracia hizo como tantos otros en 1745, y ya no le cuento nada más. Siempre he tenido mal el cerebro desde que perdí a mi bienhechor, y si dijese una palabra más no me encontraría en condiciones de tocar toda la noche. Pero mire usted, mi joven amigo, en este instante tiene que divisar las luces brillantes de Broken Barn.